Buenas noches compañeros, mi nombre es José Anderson Rojas, soy del programa de tecnología en redes inalámbricas, pertenezco al CED de Dos Quebradas. Bueno, vamos a comenzar con una introducción del curso de algoritmos. El presente documento muestra un breve resumen de algoritmos, su estructura y las partes que lo conforman, y a su vez las definiciones y las comparaciones entre diagramas de flujo y pseudocódigo, además la importancia de los algoritmos para la computación. El objetivo general, entender la estructura inicial de los algoritmos, que es la base de la programación. Definiciones. Algoritmo. Un algoritmo puede ser definido como la secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades, que conducen a la solución de un problema dado y puede ser expresado en lenguaje natural. Diagrama de flujo, o también diagrama de actividades, es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. Pseudocódigo. En ciencias de la computación y análisis numérico, el pseudocódigo o falso lenguaje es una descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel, compacto e informal, que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura en máquina, y con la independencia de cualquier otro lenguaje de programación. Normalmente el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo, tales como declaraciones de variables, código específico del sistema y algunas subrutinas. Diferencias. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Acá vemos el algoritmo como tal con los diagramas de flujo. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento, o se debe tener un número finito de pasos. Estarán diseñados de modo que sus modificaciones sean fáciles de realizar. La filosofía utilizada para su diseño debe favorecer la división del problema en módulos pequeños. La definición de un algoritmo debe definir tres partes: entrada, proceso y salida. Pseudocódigo. Se puede ejecutar en un ordenador. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Facilita el paso del problema al lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Es un método que facilita la programación y solución al algoritmo del programa. Diagramas de flujo, que ese lo conocemos todos, no solamente en la programación, sino también en los trabajos que la misma UNAD nos ha colocado para hacer diferentes conceptos y trabajos. La diferencia: fácil de leer y comprender, fácil de codificar en una amplia gama de lenguajes y en diferentes sistemas, fácil de mantener, eficiente, aprovechando al máximo los recursos de la computadora, modularizable. Un diagrama de flujo siempre tiene un único punto de inicio y un único punto de término. Además, todo camino de ejecución debe permitir llegar al término. Descripciones de la fase. La descripción 1. Análisis del problema. El primer paso para encontrar la solución a un problema es el análisis del mismo. Se debe examinar cuidadosamente el problema a fin de obtener una idea clara sobre lo que se solicita y determinar los datos necesarios para conseguirlo. Segundo, diseño del algoritmo. Debe ser preciso, indicando el orden de la realización de cada uno de los pasos. Definido. Si se sigue el algoritmo varias veces proporcionando los mismos datos, se debe obtener siempre los mismos resultados. Finito: al seguir el algoritmo, este debe terminar en algún momento, es decir, tener un número finito de pasos. En un algoritmo se deben considerar tres partes: entrada, información dada al algoritmo; proceso,
Operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución del problema. Salida. Respuestas dadas por el algoritmo o el resultado finales de los cálculos. Descripción de las fases. Seguimos con la misma. Vamos para la cuarta, el cuarto punto. Verificación del algoritmo. Una vez que se ha terminado de escribir un algoritmo, es necesario comprobar que realiza las tareas para las que se ha diseñado y produce el resultado correcto y esperado. El modo más normal de comprobar un algoritmo es mediante su ejecución manual, usando datos significativos que abarquen todo el posible rango de valores y anotando en una hoja de papel las modificaciones que se producen en las diferentes fases hasta la obtención de los resultados. Este proceso se conoce como prueba del algoritmo. Fase de implementación. Una vez que el algoritmo está diseñado, representado mediante un método normalizado de diagrama de flujo, diagrama NS o pseudocódigo, y verificado, se debe pasar a la fase de codificación, traducción del algoritmo a un determinado lenguaje de programación, que deberá ser complementada con la ejecución y comprobación del programa en la computadora. Importancia de los algoritmos en la programación de computadores. La importancia de la algoritmia en la programación de computadores es fundamental. Sin un algoritmo no puede funcionar ningún programa, y sin un programa no hay forma de ejecutar o de que las máquinas funcionen, ya que no son solamente la algoritmia, la algoritmia se utiliza en computadoras, también en dispositivos electrónicos. Llega una orden de ideas y un proceso correcto en la elaboración, y así tenemos un producto como un software, robots, etc. Gracias por su atención, compañeros. Que tengan muy buena noche.